Continuamos en tu conexión matinal por las pantallas de TVR y seguimos conversando también temas interesantes a esta hora de la mañana. Nos toca hablar sobre salud, específicamente la vesícula. Así es, porque muchas personas siempre se quejan, ¿cierto? Ay, tengo un dolor por aquí, tengo un dolor por allá. Pero para eso el día de hoy vamos a invitar a un experto para que nos cuente todo sobre los cálculos a la vesícula. Así que le damos la bienvenida a tu conexión matinal al doctor Carlos Rivera, cirujano digestivo de Clínica Universidad de los Andes. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por el tiempo que se toma, doctor. Bueno, cuéntanos un poquito, en primera instancia, para que partamos de cero, ¿le parece? ¿Para qué sirve la vesícula? Mire, la vesícula, para entenderlo más fácil, imagine usted cuando tiene un plato sucio con grasa y necesita que ese plato lavarlo, necesita de alguna manera jabón. La vesícula lo que hace es almacenar ese jabón que produce el hígado. Dentro de todas las funciones que produce el hígado, una de ellas es producir la bilis. Y la bilis es el jabón de las grasas. Esa es la principal de otras funciones también de la vesícula. Y lo que hace es facilitar los procesos digestivos cuando nosotros comemos, sobre todo alimentos más pesados o más grasos. Y esta vesícula almacena transitoriamente la bilis y la disponibiliza al duodeno para que se digieran o se metabolicen mejor la grasa. Perfecto, doctor. ¿En qué momento comienzan a aparecer estos llamados cálculos de la vesícula? ¿Qué son verdaderamente? En general, los cálculos de la vesícula lo que son, en el fondo, es un depósito de sales de distintas naturalezas. La mayoría son de colesterol, que no tiene que ver con el colesterol que uno tiene en la sangre, sino que es más bien el colesterol que está produciéndose en todo el organismo, o que se está absorbiendo en todo el organismo y que precipita en la vesícula. Pero también pueden ser solamente pigmentos biliares, pueden ser calcio, pueden ser mixtos. Los cálculos de la vesícula son de distintas naturalezas, pero son piedras en el fondo, o compactación de material dentro de la vesícula que impiden su normal funcionamiento. Entonces no se puede vaciar, se tapa, y cuando se tapa duele porque uno consumió grasa, consumió una comida pesada, la vesícula le llega una información: oiga, tenemos comida, tenemos que disponibilizar más rápido la sal biliar, y empieza a contraerse y duele. Ese es más o menos el fenómeno de los cálculos, y tiene mucho que ver con muchas situaciones, tanto familiares, o sea, más bien genética, también un poco del género de vida que uno lleva, del tipo de alimentación que hace. Doctor, por ahí va, mientras lo estaba escuchando, me estaba haciendo esta pregunta. ¿Tiene mucho que ver la genética o la herencia, ¿no? Que esto que sea hereditario, que si mi padre o mi madre sufrieron de cálculo a la vesícula, sí o sí yo voy a tener, no necesariamente, tiene que ver con una alimentación balanceada, o ciertos alimentos aportan para que se creen estos cálculos de la vesícula? La respuesta incorrecta es la que usted nos ha señalado, es decir, en el fondo hay una predisposición familiar muy importante. Ustedes están en una zona de Chile donde la incidencia no solamente de colelitiasis es muy alta, sino que también la incidencia de cáncer de vesícula es muy alta. Y eso es un tema hereditario. De hecho, si usted se cambiara de ciudad y las nuevas generaciones de su familia, hijos, nietos, va a disminuir ese riesgo, pero no va a desaparecer. Por lo tanto, hay factores ambientales, pero el principal parece ser un factor genético. Y por eso que Chile es uno de los campeones líderes, digamos, en este tema. Y por eso nos interesa tanto que la población esté bien informada y que pueda hacerse chequeo preventivo y que se remueva la vesícula cuando hay cálculo. Porque esta es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero sobre todo a las personas adultas. Más o menos el 10% ya de las personas adultas van a desarrollar cálculo a la vesícula, y más o menos un 20%, y puede ser en algunas ciudades como la suya un poco más alta. Entonces es conveniente hacerse un chequeo, y sobre todo si uno tiene síntomas, pero aún no teniendo síntomas, vale la pena remover la vesícula. Cuando hablamos de síntomas, doctor, en este momento, como usted bien decía, nos interesa mantener informadas a las personas que puedan estar en sintonía de TVR. Con respecto a eso, ¿cuándo se encienden las alarmas con respecto a la sintomatología? Básicamente los síntomas lamentablemente no siempre están presentes, pero cuando uno, por ejemplo, come algo y le cae mal, siente una sensación como de distensión o derechamente un cólico, es decir, así como un retorcijón de tripa, como a veces mencionan las personas. ¿Sabe, doctor? Me dolió, me cayó mal algo y siento como un dolor aquí en el flanco derecho, al lado derecho arriba, bajo las costillas.
y ese dolor se puede acompañar a veces de náusea y vómito, eso suele ser llamado un cólico biliar. El dolor del cólico biliar es un dolor que puede pasar solo y uno lo puede pasar desapercibido, de ser un colon irritable o simplemente fueron gases, y después de varias semanas vuelve a repetirse, y eso debería motivarnos a ir al doctor, a hacerse una ecografía. A veces el escáner no muestra los cálculos, sobre todo los cálculos cuando yo le mencionaba que eran de colesterol, normalmente no se ven. Y la ecografía es un examen barato, disponible, fácil de obtener, y muy fácil porque uno tiene el diagnóstico de inmediato. Y si le encuentra el cálculo a la vesícula y no tiene una contraindicación, debería operarse. Doctor, y si nos vamos a ese plano y lo comparamos con los cálculos renales, ¿no?, que son también muy conocidos, hacemos una comparativa. Porque usted mencionó que se podía eliminar la vesícula, pero cuando hay, para poder entender la función, ¿no? Había dicho que era como esta esponjita que entregaba el jabón para sacar la grasa del cuerpo, pero ¿qué pasa si no está al momento de encontrar cálculo y tienen que sacar la vesícula? ¿Cómo seguimos, digamos, funcionando de buena manera? ¿Por qué lo comparo con el riñón? Porque si hay cálculos renales no cortamos el riñón, ¿verdad? O sea, para poder entender por qué... Es muy buena la pregunta, y obviamente las personas podrían pensar y homologar ambas dos, pero en realidad el riñón es imprescindible para la vida. Uno puede reemplazarlo con una diálisis o podría vivir con un solo riñón, pero es obvio que el riñón tiene una función fundamental como órgano, y el cálculo es un accidente en la vida del riñón. Por lo tanto, nosotros sacamos los cálculos del riñón, y excepto que ya el riñón esté estropeadísimo porque lleva mucho tiempo con un cálculo, sea un cálculo coraliforme que es imposible remover, en fin, en esos casos nosotros sacamos el riñón, pero tratamos de no hacerlo. En esa imagen que están viendo los televidentes, lo que vemos es que la vesícula, en cambio, es solamente un espacio es de paso, es simplemente una estación, así como quien tiene una despensa donde guarda la bilis, pero no es que se produzca la bilis en la vesícula, por lo tanto no la vamos a echar de menos, ¿ya? La bilis sigue produciéndose en el hígado, y la verdad que no hay muchos cambios después de una cirugía. Nosotros operamos regularmente pacientes de colelitiasis, que es la cirugía que hacemos más los cirujanos digestivos o los cirujanos generales en todo Chile, y se hace muy bien, es una cirugía muy segura, es una cirugía que hoy día la hacemos en forma prácticamente ambulatoria. El paciente ingresa y antes de 12 horas está en su casa con su familia, antes de una semana está de regreso full, trabajando, estudiando, en fin. Y la vesícula lo que hace es simplemente almacenar. Entonces, como almacena, lo único que vamos a tener nosotros es al principio que acostumbrarnos, y eso lo hace muy rápido el hígado, uno no se da cuenta. Y en esa imagen ahí con el dolor, ese es más o menos un cólico biliar, pero a veces es un dolor bastante más leve, y muchas veces ni siquiera se produce un cólico propiamente tal, sino que es como una molestia, es como una sensación como de plenitud epigástrica o un poquito hacia el lado derecho, y uno lo asocia a gases o cualquier otra cosa. Doctor, consulta, ¿se puede prevenir de alguna manera que se agraven los cálculos a la vesícula o que justamente aparezcan? ¿Hay algo en lo que yo pueda hacer en mi diario vivir que pueda prevenirlo? Si uno dijera, hay algo, en realidad, por ejemplo, hay alguna dieta que hoy día están bien de moda, que es mejor conversarla con su médico, sobre todo el ayuno intermitente. La vesícula, cuando no se mueve por muchas horas, por ejemplo, si usted no come no come ni un alimento, por ejemplo, dice, voy a hacer ayuno intermitente, 8 horas no voy a consumir nada, excepto agua. La vesícula probablemente no se va a estimular, no se va a mover, y por lo tanto va a tener más predisposición a que se depositen sales de colesterol, pigmentos biliares, calcio, etc. Por lo tanto, el ayuno intermitente es determinante hoy día, sobre todo en los pacientes operados. Nosotros operamos mucho también cirugía, no es mucha, pero hacemos la cirugía bariátrica que corresponde a hacer cirugía bariátrica, y en los pacientes de cirugía metabólica o cirugía bariátrica es frecuente tener colelitiasis por los periodos de ayuno. Entonces le decimos a nuestro enfermo, ¿sabe qué? Haga pequeñas pausas saludables durante el día y coma alimento, ingiera alimento, obviamente siguiendo su dieta, para evitar el cálculo de la vesícula. Ahora, hay algunos alimentos que se han relacionado con la producción, pero no vale la pena en realidad empezar a aprender que a través de una dieta, claro. Obviamente una dieta saludable le va a evitar muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, el exceso de carne roja, el exceso de comidas muy flatulentas, ácido meteorizante, por ejemplo el repollo, esas cosas a veces se han relacionado, pero no vale la pena buscar pretender evitar la aparición de cálculos, excepto en estas condiciones así que ya no son normales. Por ejemplo, hacer una dieta, uno debería consultar a un médico, debería consultar a un nutricionista, un nutriólogo,
porque no todas las dietas son tan sanas como parece Doctor Google, que nunca estudió medicina, digamos, Claro. pese a que lo pedía cada día la chunta más, digamos. Y existen muchísimas personas que también hacen este tipo de dietas, ¿cierto? Para poder adelgazar rápido y donde hablan sobre una ayuda intermitente. Y qué bueno que usted lo exponga también así. Doctor, ¿qué pasa si, o sea, el único tratamiento para los cálculos a la vesícula es extirpar la vesícula o existen tratamientos alternativos para poder mantenerla, digamos? O es mejor ya de raíz En sacarla? ocasiones, claro, o sea, si una vesícula está enferma, o sea, es decir, la presencia de cálculo en la vesícula significa que la vesícula está enferma o Ya. su bilis es mitogénica, va a producir cálculos. Por lo tanto, el tratamiento es la remoción de la vesícula. Ok. Ahora, hay situaciones límites especiales donde remover la vesícula es muy peligroso porque el paciente no aguantaría esa cirugía o derechamente no quiere hacer esa cirugía o no están las condiciones apropiadas para hacer esa cirugía. Bueno, uno lo que hace es enfriar ese cuadro de cólico, en fin, y operarlo posteriormente o simplemente no operarlo, pero saber que tiene un riesgo. Pero en general el tratamiento es la colecistectomía. Se ha pretendido, por ejemplo, usar ácido ursodesoxicólico y algunas fármacos que disuelven o tratan de disolver los cálculos de la bilis. Hay algunos que resultan, pero hay que recordar de que si hace cálculo es que la vesícula está enferma, y si la vesícula está enferma puede producir otras enfermedades y dentro de esa a largo plazo producir, por ejemplo, un cáncer de vesícula. Entonces no parece razonable quedarse con una vesícula que ya está enferma. Sí la puedo suplir perfectamente su falta con adaptándome, y esa adaptación prácticamente la gente ni siquiera la percibe. De todas maneras que sí es importante acerca de esta información, ¿cierto? Porque ¿qué tan complicado puede agravarse el cuadro si es que uno no actúa a tiempo, doctor? Viendo el mismo dibujo que están viendo las personas que nos están viendo en la señal online, vemos la vesícula y que está unida a un conducto. Ese conducto se llama colédoco, que es el conducto que une la vesícula, o sea, une el hígado con el duodeno. Entonces es como el canal principal, es como el desagüe. Ese desagüe principal podría llenarse con un cálculo que pasó de la vesícula a ese canal. Cuando eso ocurre, se tapa ese canal y ocurre lo mismo que está pasando hoy día con los ríos y los cauces cuando se desbordan. Entonces, el problema es que se desborda hacia arriba, pasa eso de vuelta al hígado, uno se pone amarillo, y eso me sube la bilirrubina, y no es muy sano que le suba la bilirrubina como la era la canción, ¿se acuerdan? Claro. Y cuando le sube la bilirrubina, lo que se produce en el fondo es una colestasia y se puede infectar y se produce una colangitis. También un cálculo podría tapar la salida del páncreas, que desembocan en conjunto. Si uno siguiera el dibujo abajo, ahí donde está el duodeno, a mano izquierda de la pantalla, eso medio café, ese es el píloro, y hacia abajo viene el páncreas, y cuando el páncreas desemboca junto con la vesícula, un cálculo ahí puede producir una pancreatitis. Y una vez que se produce una pancreatitis, la verdad que a veces es irreversible. O sea, la pancreatitis hoy día lo que hacemos es tratar las complicaciones, pero tratar la pancreatitis no existe hoy día una tableta, un antibiótico o algo así que trate una pancreatitis. Por lo tanto, se pueden producir serias complicaciones. De modo que la recomendación siempre es, si usted tiene cálculo de vesícula, aunque sea asintomática, es mejor moverlo, pese a que mucha gente insiste lo contrario, porque la literatura demuestra que están equivocados. Es decir, la cirugía es la solución para los cálculos de la vesícula y no hay otra solución tan buena como la cirugía. Doctor, para ir, generando una conclusión a esto, nos ha quedado sumamente claro lo importante que es tener en cuenta si es que tenemos cálculo de la vesícula o algún dolor en particular, ¿cierto? Acudir a un médico. Pero quien no tiene síntomas y que de alguna manera se preocupa de su cuerpo, ¿cada cuánto tiempo tendría que hacerse un examen para revisar si es que tiene o no cálculo a la vesícula, si cómo está su vesícula finalmente? ¿Será una vez al año, una vez cada 6 meses? ¿Qué es lo recomendable, doctor? Ahí en realidad hay que distinguir lo que se llaman los factores de riesgo. Usted lo mencionaba hace un rato atrás, es decir, si toda mi familia ha tenido cálculo a la vesícula, hay antecedentes de cáncer de vesícula, que es una de las complicaciones, afortunadamente no es la más frecuente, pero sí es la más obviamente preocupante desde el punto de vista de salud pública.
Pero si existe ese riesgo, vale la pena hacerse un chequeo por lo menos, no sé, a los 35 o 40 años. Perfecto. De hecho, existe el plan GES de garantía explícita en salud que trata de prevenir el cáncer de vesícula, y la edad en que pusimos, digo, como país, porque yo no lo hice, pero la gente que lo hizo fue muy inteligente en ese sentido, y desarrollaron un plan de garantía explícita en salud que cubre los 35 a los 49 años. Entonces, toda persona, no importa el sistema previsional que tenga, excepto las Fuerzas Armadas, que tienen GES, se pueden operar preventivamente y acceder a un examen que se llama ecotomografía, que, insisto, es un examen muy disponible, fácil de hacer, relativamente accesible, y con ecografía uno a esa edad podría saber ya si tiene cálculo. Ahora, si no tiene cálculo y sigue habiendo un factor de riesgo importante en su familia, sería razonable hacérselo cada 5 años, excepto antes, si es que tuviera molestia o dolores. Y existen muchas personas que se someten a exámenes preventivos, y en esos exámenes preventivos siempre se incluyen exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, pruebas hepáticas, y también ocasionalmente ecografía. Ahora, no es que uno todos los años o cada 6 meses, no es como la mamografía, digamos, en mujeres, claro, que obviamente sí requiere una mayor periodicidad, porque eso determina la sobrevida. Aquí el cáncer de vesícula es de lento crecimiento, entonces no parece razonable hacerlo cada 6 meses. Perfecto. Doctor, agradecerle su tiempo y el querer también participar aquí en Tu Conexión Matinal. Le deseamos un increíble día y fin de semana, y esperamos tenerlo nuevamente pronto aquí por TVR. Muy agradecido por la invitación y que estén todos muy bien, y saludos a todos los auditores. Un gran abrazo, doctor. Muchas gracias. Seguimos nosotros avanzando aquí en Tu Conexión Matinal. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. De regreso tenemos ya la alarma más sonada, porque ya viene Karim Bujatla. Sí. Es la alarma que nos avisa de que viene todo este bloque informativo, así que no se mueva de las pantallas de TVR. Ya regresamos.